El Señor Jesús nos dio una palabra y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y para iluminar tenemos hoy a nuestro hermano Edgar Monterroso, pastor guatemalteco, que Dios ha traído de la otra punta del mundo para que aquí en España pueda, junto con otros, traer la luz del Evangelio. Hoy en Luz a las Naciones tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano Monterroso. Bien, ya estamos de regreso con nuestro hermano Edgar Monterroso. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Un placer. Edgar, tú vienes de Guatemala, uno de los países que se considera que mayor porcentaje de cristianos tiene en el mundo. No lo sé si es exactamente así, pero ¿cómo es que has conocido al Señor? Bueno, eso fue en mi época de estudiante, estando en la universidad. La familia con la cual yo me relacionaba mucho, compañeros de clase, la hija mayor, 23 años tenía en ese momento, le detectaron cáncer en el colon. Era algo sorprendente por ser una chica muy joven para ese tipo de cáncer. Y bueno, la familia, una familia que no conocía del Señor, sin embargo, se enfocaron en buscar de Dios, invitaron a personas creyentes, llenas de fe, y a través de la oración, pues la hija sanó. Y era sorprendente, eso un milagro. Conmocionó a todos los amigos de la familia y compañeros de la universidad. Y se abrió la casa para que se dieran estudios bíblicos, hubiese oración. Para mí era algo nuevo. Y en una de esas ocasiones yo llegué a esa casa donde era como un epicentro, donde los estudiantes y amigos coincidíamos porque quedaba muy cerca de la universidad, y escuché indirectamente la conversación de un joven hacia otro, y este joven le estaba presentando a este otro chico la oportunidad de poder tener una relación, una conexión con el Señor Jesucristo, y a través de lo que él le decía, yo, que no estaba en la conversación, me identificaba con todo lo que estaba escuchando. Llegó un momento en el cual yo quise interrumpirles para hacerles unas preguntas concretas, pero en la misma conversación, sin que yo preguntase nada, daban la respuesta. Me pareció sorprendente, me pareció sobrenatural, a tal punto que sí los interrumpí y les dije que había estado escuchando la conversación, que me disculparan, pero que no había podido evitarlo, y que yo había percibido como que Dios quería algo conmigo, y que yo estaba dispuesto a hacer una oración y que me dijeran cómo seguir a Jesús. Y así fue como pasó. Fue algo sorprendente para ellos y para mí, pero a raíz de ese momento ellos me guiaron en una oración, me dejaron a solas, y yo personalmente tomé una determinación. Yo le dije al Señor en mis palabras: Señor, quiero seguirte, no sé nada acerca de tu palabra, pero quiero ser un discípulo y te doy mi vida, perdona mis pecados, pero quiero seguirte. Pasaron unos minutos, yo quedé solo porque ellos me dejaron pensando y considerando que era mejor que estuviera solo. Cuando sentí esa paz de una nueva oportunidad de comenzar, tomé mis cosas de la universidad, mis libros, me fui a la universidad, convoqué a mis amigos. Me recuerdo yo frente al auditorium de la universidad a la hora del café, y habían unos 15 muchachos reunidos porque yo había pedido que se reunieran porque yo les quería contar la experiencia que acababa de tener, y fue mi primera oportunidad para darles testimonio de lo que Cristo puede hacer. Recién convertido y ya evangelizando. Recién, sin cursos, sin motivación alguna más que el sentirme agradecido de que sabía que Dios me había perdonado. Qué interesante, ¿no? Sí. Porque no fue una prédica directa a ti, No. Sino que fue algo indirecto, pero la palabra nunca vuelve vacía. Correcto, pero me comprometí. El gran problema que yo tenía es que yo padecía de buenitis. Nunca fui un muchacho que hacía cosas en extremo. Mi orientación era deporte, estudios, sabía cómo conducirme. Entonces, dentro de la sociedad, pues yo era un buen muchacho, ¿no? Pero eso era realmente lo que a mí me tenía lejos de Dios, porque yo pensaba que
eran otros los que necesitaban del Señor porque yo no había hecho nada como para sentirme lejos. Bueno, eso es muy interesante porque muchas veces cuando hay una explosión en cuanto al evangelismo y se ven testimonios tremendos de vidas cambiadas, de prostitutas, borrachos, drogadictos, asesinos, ladrones, gente que ha hecho maldades, pero la gente que de repente ha tenido una vida normal, entre comillas, Correcto. Dice, pero entonces esto no es para mí. Así es, eso es lo que pasaba conmigo, porque yo me comparaba con otras personas y de alguna manera, pues no quiero que vaya a sonar mal, pero yo salía siempre bien, claro, con relación a lo que yo veía y me comparaba. Hasta que a través de esa conversación que yo escuché de manera indirecta, yo por primera vez me comparé con Jesús. Y al compararme con Jesús, en esa época yo tenía 19 años, yo sabía que Jesús había tenido 19 años y había tenido 12 años también y él no hubiese pensado lo que yo pensaba, no hubiese actuado como yo actuaba, no hubiese dicho lo que yo decía, no hubiese sentido lo que yo sentía. Y me di cuenta realmente de que era yo una persona egoísta, vanidosa, una persona indiscreta, una persona que había robado también, no habiendo asaltado un banco, pero había robado, había defraudado, había engañado, y me di cuenta del peso de mi pecado. Y entendí, y eso es lo que agradezco a Dios, de que es el pecado lo que separa al hombre de una relación personal con el Señor. Lo entendí. Y por eso pedí perdón, y por eso me arrepentí, y por eso quería una oportunidad de vivir una vida diferente. Qué bueno. Sí, así fue. ¿Y cómo siguió tu vida? ¿Cómo siguió tu relación con el Señor? Porque a partir de ahí seguramente habrás tenido una necesidad de encontrar una iglesia donde congregarte y desarrollarte. ¿Cómo fue con tus amigos? ¿Cómo fue la relación con tu familia? Excelente pregunta. Mi familia no entendía el por qué yo les hablaba y les decía, miren, he tomado la decisión de seguir al Señor, y recuerdo haberle hablado a mi madre y decirle, mamá, perdone, quizás no he sido el mejor hijo para usted, pero el valor que yo tenía a los ojos de ellos era un valor alto, y no veían por qué yo les decía que yo me había arrepentido de mis pecados, ¿no? Hasta que ellos finalmente entendieron y vieron el fruto de mi vida, porque realmente yo cambié. O sea, mi predicación hacia ellos era más que palabras, era de hechos. Entonces ellos sí que notaron un cambio. Y obviamente mis amigos que me conocían, pues ellos comenzaron a notar un cambio. Yo manifestaba mucha alegría, manifestaba mucha paz, manifestaba mucha coherencia. Sin embargo, ya mi inclinación y mi tendencia para hacer todo lo que antes hacía con ellos, aunque yo no lo hacía de manera exagerada, pues vieron que yo ya no estaba en pro de eso, ¿no? Sí para tomarme un café, sí para tomarme una Coca-Cola o cualquier otro tipo de refrescos con ellos, pero como que ya no compartía aquello de estar hablando de chicas y hablando en otro tono. O sea, yo sabía que eso no era propio, porque una de las cosas que yo le había dicho al Señor es que yo quiero ser como tú, y pareciera eso una blasfemia, ¿no? Pero no, realmente mi deseo era poner mis pies donde el Señor había puesto sus pies. Yo quería seguir sus huellas. Hubo una escritura que me tocó mucho desde un principio, que está en 1 de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y yo quería permanecer en él, por lo tanto, yo tenía que andar como él anduvo. Así que ese era mi derrotero, esa era mi motivación. El desafío. Ese era mi desafío. Ahora bien, yo comencé con mucha fuerza, con mucha claridad. Sin embargo, yo conocí al Señor no en el contexto de una congregación, no en el contexto donde hay un programa de discipulado. Había muchos jóvenes como yo que se habían acercado al Señor a causa de ese milagro que habíamos hablado ya hace un momento, pero no teníamos a alguien que nos pastoreara, no teníamos a alguien que nos discipulara. Entonces ahí es donde yo comencé a malentender lo que la palabra de Dios dice.
Por ejemplo, bueno, el amor es de Dios y el amor es puro. Ya solo con eso, ya te imaginas tú Claro. las desviaciones que uno puede comenzar a tener. Y yo comencé a interpretar y malinterpretar muchas cosas de las que aparecían en la Biblia. Y por el otro lado, yo me comencé también a comparar con otros que al igual que yo, habíamos decidido seguir a Jesús a esa edad. Y yo veía que yo estaba muy intenso, muy convencido, era bastante radical con que esto hacía yo, ahora ya no lo hago, tal. Pero comencé a ver que los demás pues están viviendo una vida, entre comillas, cristiana, pero un poco light. Entonces yo creía que ellos estaban en lo correcto y que yo estaba quizás exagerando algo que yo había vivido. Eso que provocó que yo bajara la guardia. Claro. Y mi intensidad de búsqueda del Señor pues comenzó a menguar. En ese tiempo pues yo tenía una relación de noviazgo con una de las chicas del grupo, que también había tomado una decisión para seguir al Señor. Sin embargo, al ya no ser Jesús el centro y el foco y la pasión, pues comenzamos a vernos el uno al otro y entrar en el tema de los celos, del egoísmo, etc. Cuando vimos que eso nos perjudicó en nuestra relación con Dios, pues decidimos voluntariamente pues separarnos para que cada quien pudiese buscar al Señor como antes, como habíamos comenzado, ¿no? Y ocurrió, para hacerte breve la historia, de que después de unos 3 meses de que nosotros nos habíamos pues separado en esa relación, ocurrió que hubo un chico que fue becado en una universidad en los Estados Unidos, había vuelto al país y contactó con ella, porque supo que ella estaba en los caminos del Señor. El tema es de que ella salió con él para hablarle del Señor, ya que él estaba pidiendo apoyo, y resulta que ella desaparece. Por 12 días no aparecía y no sabían qué había ocurrido. Ella fue violada y asesinada. Y eso pues impactó fuertemente no solamente mi vida, sino la vida de sus padres, la vida de sus hermanos, La vida de todos. la vida de todos. Evidentemente. Y eso fue algo muy duro, muy difícil, muy difícil. Eso lo que provocó en mí es el tomar una decisión radical y decir: Señor, tú vas a ser el centro de mi vida el resto de mis días y no voy a poner a nadie más delante de ti. Fue un hecho que me llevó a poder perdonar y poder amar. Un perdón que no nace de una voluntad humana, sino de una inspiración de parte de Dios para perdonar a alguien que imaginaba yo a Jesús en la cruz diciéndole al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En algún momento me identifiqué con eso y yo en lo personal no quería llevar una carga de un resentimiento contra nadie. Y perdoné a la persona que al final pues obviamente las investigaciones y las pruebas de la parafina y todo pues dieron quién era la persona. ¿Quién iba a decir que después de varios años, yo ya enfocado en el Señor, ya trabajando en una congregación, porque me uní a una congregación, me discipularon, me pastorearon, llegué a ocupar funciones y cargos, resulta al paso de los años que en una de las congregaciones que yo estaba pastoreando, eran 2 congregaciones las que llevé simultáneamente, me dice la secretaria: Edgar, hay una señora con su hijo que está pidiendo oración, ¿podría usted atenderles? Claro que sí. Y entra la señora con su hijo y el hijo es esa persona que había cegado la vida de aquella chica que con tanta ilusión quería comerse el mundo, ¿no? Y ahí fue cuando yo supe una vez más que el Señor había hecho un milagro en mi corazón, porque lo que yo sentí al ver a ese chico fue compasión, misericordia, amor y un sentimiento de: Señor,
dale una oportunidad. Y esto es algo que no nace de... No nace no de, nace de un corazón. de uno, es un corazón transformado. Y eso fue lo que ocurrió. Y pude orar por él, orar por su madre. Y cuando ellos se fueron, yo simplemente le dije al Señor, Señor, gracias por el milagro que has hecho en mi vida. Así fue como después de haber estado lejos de lo que es una congregación, me uní a una congregación donde me discipularon, me pastorearon. Antes de ir ahí, hay un punto que yo noté en la charla que estamos teniendo, donde quedaba manifiesto que si bien ustedes amaban al Señor, si bien ustedes habían tenido un encuentro con el Señor genuino, pero necesitaban el congregarse, no por el hecho de asistir solamente, sino por lo que significaba el consejo, lo que significaba el área pastoral, el discipulado, que había quedado manifiesto, ¿no? Correcto. Y eso me interesa porque nos pueden ver, escuchar mucha gente que de repente menosprecia eso. Bueno, mira, en mi caso lo aprecio totalmente. ¿Por qué? Porque yo conocí a Jesús como mi Salvador, el que había hecho todo para beneficiarme de alguna manera. Lo voy a personalizar. Sé que lo hizo por todo el mundo, pero lo voy a personalizar. O sea, lo que Él hizo, lo hizo para beneficiarme. Dio su vida por mi vida. Se hizo maldito en una cruz para que yo pudiese gozar de la bendición. Por su llaga he sido yo curado. O sea, muchos beneficios. Sé que en mis primeros años, meses, la realidad es que yo era el centro y Jesús a mi alrededor, ¿verdad? Señor, dame, Señor, quítame, llévame, tal, pero era como que el Señor está a mi servicio. Cuando yo me acerco a una congregación, y que agradezco a Dios por esa congregación, estaba llena de jóvenes también, al igual que yo, en aquel tiempo, yo escuché un mensaje donde Jesucristo no solamente era el Salvador, sino que debía de ser el Señor de nuestra vida. Y Señor significa amo, dueño, jefe, soberano. Eso significa que Él iba a ser el dueño de todo, de toda mi vida. No solamente el que iba a recibir lo malo, sino el que iba a recibir todo lo que yo era, todo lo que yo significaba. Así que yo tomé esa decisión de que Jesucristo fuera mi Señor, y a partir de ahí estuve abierto a que las personas que manifestaban madurez, coherencia, me ayudaran a poder llevar el cristianismo a todas las áreas de mi vida, todas las áreas. Yo entendí que mi vida cristiana era una manifestación dentro de las actividades de la iglesia como organización, pero también cuando estaba en las aulas de la universidad, cuando estaba con mi familia, cuando estaba en el barrio. O sea, el cristianismo iba conmigo, Cristo estaba conmigo, y Cristo es relevante, donde yo estuviese. Lo entendí a través del discipulado. Edgar, no nos queda mucho tiempo, pero me interesa esa parte donde dices que el señorío de Cristo abarcaba todas las áreas de tu vida, inclusive la profesional. Sí. Porque a través de eso, paralelamente llegaste a España, por el área ministerial y profesional. Sí. Sí, yo terminé mi carrera universitaria, estuve trabajando en el campo por el cual estudié, pero pronto yo recibí de parte del Señor la confirmación de que mi vocación era servir al Señor dentro de la organización de la iglesia, invirtiendo mi tiempo allí. Y me formé, me capacité y estuve sirviendo en diferentes áreas en el ministerio, un ministerio grande, creció muchísimo, se extendió en otros países, serví internacionalmente también, y estando en esa actividad fue cuando el Señor puso fuertemente en mi corazón el poder servir al Señor en esta bendita nación, España. Paralelamente, donde tú te desenvolvías, que era en el campo diplomático de tu país, ¿te enviaron como destino a España? No, estando yo sirviendo al Señor, yo conocía a muchas personas y muchas personas me conocían,
Y habiendo ya determinado venir acá a España como misionero, 5 meses antes de nuestra partida de Guatemala hacia acá, el gobierno de Guatemala contactó conmigo ofreciéndome la oportunidad de trabajar en el servicio diplomático y conformar el nuevo equipo de diplomáticos acá. Entonces esa fue la puerta que Dios abrió, pese a que nosotros ya veníamos como misioneros, para poder entrar a este país. Y después de los 2 años del contrato, me enviaba el Ministerio de Relaciones Exteriores a formar parte del equipo diplomático de la Embajada de Guatemala en París. Pero ahí fue cuando yo ya dije que no, muchas gracias, me siento muy honrado, pero mi corazón está acá en España, entonces tuve que volver a entregar el cargo a Guatemala y luego retornar a España ya como ministro de culto. Y desde ese entonces hasta la fecha, pues estoy sirviendo aquí en España, uniéndome a los cientos de pastores españoles que están haciendo una gran labor y pues nosotros contribuir con un pequeño granito de arena. Es decir, que estás pastoreando una iglesia aquí en Madrid, en la zona del barrio Canillejas. Así es, y formamos una asociación humanitaria también, porque consideramos que para las personas del barrio, y no solo del barrio, muchas otras personas perciben de una mejor manera una aproximación que nosotros tengamos de amor y caridad a través de una asociación que a través de una congregación. Esto ya tiene mucho que ver con la historia propia de España, pero había que saber interpretar cómo las personas perciben la iglesia y el cristianismo. Así que nosotros hemos usado la asociación humanitaria como una herramienta para poder ser un puente, porque hay muchas personas no cristianas que quieren ayudar a otras familias no cristianas que tienen gran necesidad, y nosotros estamos en el medio. Ahí es donde damos a conocer el por qué hacemos lo que hacemos y por qué amamos al Señor como lo amamos. Muy bien, Edgar, quiero agradecerte que hayas compartido tu testimonio, que hayas compartido tus vivencias con nosotros, que estoy seguro que habrán edificarán a muchos de los que nos habrán visto, porque claro, es un testimonio precioso, ¿no? Cómo Dios te habló, Carlos, y cómo Dios hizo la obra. Gracias, Edgar, nuevamente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España.